Para el tratamiento de fracturas periprotésicas, Madison Ortho presenta Sistema de placas cable LCP con agarre trocantérico Marvel. Sus orificios integrados para la fijación del cable proporcionan una sujeción más precisa. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Hola, mi nombre es Mauricio Kfouri. Vamos a tratar del tema de las osteotomías de alineación alrededor de la rodilla. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y los objetivos educacionales son básicamente comprender el concepto de una osteotomía alrededor de la rodilla, reconociendo sus indicaciones para este procedimiento. La osteotomía es la arte de restaurar la función de la articulación. En casos de artrosis, la osteotomía básicamente tiene el objetivo de desplazar el eje mecánico desde el compartimiento enfermo hacia el compartimiento sano de la articulación. Por lo tanto, en el geno varo, lo que hacemos es una osteotomía donde vamos a desplazar el eje mecánico que está desplazado medialmente hacia el lateral. Al revés, hacemos la corrección en el geno valgo. La alineación en el plan coronal. Para que uno pueda hacer una alineación, tiene que conocer el concepto del eje mecánico del miembro inferior, que es basado en una línea que conecta el centro de la cadera al centro del tobillo. Esta línea se llama línea de Mikulicz. Esta línea siempre tiene una relación con las espinas tibiales, de tal suerte que cuando la línea está desplazada hacia medial, llamamos esto de un desplazamiento medial y lo medimos en milímetros, y esto es una característica de un geno varo. Al revés, si la línea está desplazada hacia el lateral de la rodilla, esto es un desplazamiento en valgo. La línea de Mikulicz o el eje mecánico de la extremidad inferior va a determinar algunos ángulos de referencia a las articulaciones. Estos ángulos son de fundamental importancia a la planeación de la corrección de la deformidad. Por lo tanto, ustedes por favor tengan en consideración estas medidas que son determinadas en el libro de Dror-Paley y que todos nosotros debemos conocerlas al tiempo de la corrección de una deformidad.
Los dos ángulos más críticos para la rodilla son el ángulo lateral distal del fémur y el ángulo proximal mecánico de la tibia. Los dos están alrededor de los 90 grados y la verdad es que esto nos indica que las articulaciones siempre deben estar paralelas al suelo y perpendiculares al eje mecánico de la extremidad inferior. Para obtener esa medida de ángulos es crítico tener una radiografía panorámica de la extremidad inferior que va a incluir la cadera, la rodilla y el tobillo, y es muy importante tomar en consideración la rotación de la extremidad inferior, porque ella puede muchas veces nos dar la impresión de una mala alineación, como en este caso son radiografías panorámicas de un mismo paciente tomadas al mismo día. Y mire que en la radiografía a la izquierda de su pantalla ustedes pueden mirar un desplazamiento en varo y cuando le ponemos la rotación correcta a la extremidad, miramos que no hay desplazamiento alguno del eje mecánico. Las indicaciones de una osteotomía y una artritis de rodillas son básicamente una deformidad metafisiaria en el fémur o la tibia que es superior a 3 grados, un compromiso o una enfermedad de uno de los compartimentos de la articulación con preservación del compartimento opuesto y un rango de movilidad de la rodilla que sea de por lo menos 110 grados y un paciente que sea muy activo. Miren, fíjense que no estoy mencionando la edad porque un equívoco de concepto es que las osteotomías no se deben realizar para pacientes que son mayores de 60 años. Lo que la verdad es que algunos de estos pacientes son muy activos y tienen condiciones ideales de un procedimiento de preservación articular. Estos dos suplementos de la Journal of Knee Surgery que yo tuve la oportunidad de coordinar como editor asociado, yo les realmente invito a mirar estos dos suplementos de 2017 que tienen un total de 14 artículos describiendo los principios de las osteotomías alrededor de la rodilla. Y este es un artículo fundamental de este suplemento que habla sobre el fundamento de las osteotomías. Fíjense en este caso, una deformidad in varo, en que la articulación de la rodilla no está paralela a la articulación del tobillo en la figura A, y al momento que se hace una corrección metafisiaria de la tibia, vamos a tener las dos articulaciones paralelas. Esta es una indicación perfecta para una corrección metafisiaria, por lo tanto, indicación ideal para una osteotomía. Y esto no sería una muy buena indicación a una osteotomía unicompartimental. Entonces, fíjense, este es un caso, un paciente que ya tiene una artrosis avanzada, pero tiene 49 años, es muy activo y tiene una deformidad metafisiaria, además con sobrecarga del compartimento medial, un histórico de cirugía de cruzado anterior previamente 15 años antes. Y el problema es que este paciente ahora tiene dolor y dificultad para trabajo pesado. Entonces hicimos una corrección metafisiaria buscando una mejoría del eje mecánico. Esto lo logramos y este paciente, aunque tenga artrosis tricompartimental, tiene una función excelente. Como ustedes pueden mirar, a las 6 semanas camina sin ningún bastón y no tiene dolor y está muy contento con los resultados funcionales. Un otro escenario sería una deformidad in varo en que la deformidad viene de la articulación y no de la metáfisis, por cuenta de una artrosis unicompartimental por pérdida de cartílago o pérdida de menisco. En este caso, fíjense que aunque se realice una osteotomía metafisiaria, no vamos a lograr tornar la articulación de la rodilla paralela a la articulación del tobillo, porque esta es una situación ideal para una artroplastía unicompartimental. Este es un ejemplo, una señora de 62 años que tiene un varo discreto, pero una artrosis medial que es fundamentalmente originada por la articulación. Fíjense que no hay deformidad metafisiaria en esta tibia, y ahí con la radiografía en estrés que está en la cara derecha de su pantalla, ustedes pueden mirar que es posible que los dos compartimentos tengan el mismo espacio, indicando entonces que una artroplastía unicompartimental va a balancear esta rodilla. Y aquí está el resultado funcional de esta persona a las 2 semanas.
Ese es un otro caso, un paciente varón, 57 años, también vino con la idea de una artroplastia unicompartimental. Había tenido cirugía previa, perdió su menisco medial, como se mira en la resonancia, y tiene una inestabilidad anterior por la pérdida del cruzado anterior. Entonces, este varón de 57 años muy activo, yo creo que no sería la mejor indicación de una artroplastia unicompartimental por la asociación de artrosis e inestabilidad anterior. Para él hicimos una corrección metafisiaria y también una reconstrucción del cruzado anterior al mismo tiempo. Y ese es el resultado final. Y fíjense que una cosa buena que se puede hacer con esta técnica de osteotomía es la corrección del slope tibial, que es interesante en casos de inestabilidad anterior cuando es posible entonces reverter el slope para mejorar la inestabilidad anterior. Esto es posible cuando nosotros hacemos la apertura de la osteotomía más posteriormente que anteriormente, con este corte biplanar en una forma de una V, como lo hacemos convencionalmente en las osteotomías de tibia. Como principio general, una osteotomía de la rodilla tibial o femoral tiene el objetivo de aliviar el compartimento enfermo. Ese es un otro caso, entonces un varo que se corrigió con una osteotomía y fíjense que hay una mejoría de la alineación y este paciente tiene una mejora mecánica muy importante. Fíjense los cambios de los ángulos proximales tibiales de más de 10 grados y en otro caso un poco diferente, 49 años, un valgo con artrosis tricompartimental, mucho dolor lateral y patelofemoral. Y fíjense la deformidad en valgo muy avanzada. Y claro, por supuesto, alguien puede decir en un caso excelente una artroplasia de rodilla, está muy bien, pero este tiene 49 años, ya tenía una osteotomía previa medial del otro extremidad inferior. Y acá, ¿cómo realizamos este tipo de osteotomía con un corte biplanar por detrás de la cortical anterior del fémur para evitar cualquier daño al aparato extensor de la rodilla y para tener la osteotomía lo más cerca de la articulación posible, donde el hueso es metafisiario de mejor calidad a la consolidación? Fíjense la corrección que se puede obtener y el cambio de los ángulos. Y acá es fundamental hacer una planeación perfecta con software preoperatorio y poder comparar el preoperatorio con el postoperatorio. En conclusión, la osteotomía es una arte de corrección de deformidades que tiene muchas aplicaciones en la artrosis de rodilla y lo que es crítico es tener muy buenas radiografías, conocer los ángulos de referencia de la articulación y conocer exactamente el perfil del paciente, porque la edad del paciente no es el factor más importante, sino su nivel de actividad y su edad biológica, pues que la osteotomía es ideal para pacientes muy activos y además pacientes que están involucrados con trabajos muy pesados. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en este primer congreso virtual de FEMECOT. El papel de la osteotomía en la patología de la rodilla mantiene su vigencia incluso con nuevos ímpetus. Tenemos pacientes jóvenes activos, procedimientos sobre el cartílago más efectivos, instrumental, implantes y técnicas más reproducibles. Las osteotomías de rodillas se realizan desde hace mucho tiempo. Desde 1875 está reportado por Bollman, y la osteotomía alta valguizante de cierre tuvo su mayor difusión con el doctor Mark Overty en 1965. Por definición, es una osteotomía que se realiza cerca de la línea articular, por arriba de la tuberosidad tibial. El estándar actual de las osteotomías valguizantes altas las divide en de apertura o aditivas y de cierre o sustractivas, que es el tema de esta charla. Sabemos que no hay evidencia que sugiera diferencia a mediano y largo plazo entre las técnicas más empleadas. Actualmente se realiza nuevas osteotomías y está reportada esta en V invertida, que pretende afectar en lo mínimo la altura de la patela y el slope.
Es una cirugía que se realiza por cirujanos en Japón. El contar con procedimientos que preserven la función de la rodilla es muy importante, ya que la incidencia de osteoartritis en la población es muy alta, sobre todo en la articulación de rodilla. En esta gráfica podemos evidenciar con una línea continua lo que corresponde a la población en general. La línea cortada más alta corresponde a la incidencia en mujeres y la otra a la de hombres. Una de las causas más comunes de osteoartritis medial tiene que ver con el defecto de alineación en varo. Para Fujisawa, la línea de carga en reposo pasa a un 62% de la parte más medial del platillo medial. Sabemos que cuando realizamos la carga monopodálica, esa línea se medializa un poco y se medializa aún más cuando apoyamos en flexión. Basta que el defecto en varo se incremente un 4 o 6% para que esta carga aumente hasta un 20%. Este defecto de alineación en varo genera una distribución anormal de cargas en el compartimiento medial que afecta a la unidad osteocondral tibiofemoral y al menisco. Cuando realizamos una osteotomía, tenemos como objetivo aliviar el dolor, mejorar la función, realinear la extremidad y ocasionalmente puede ser un tratamiento definitivo. Seleccionamos los pacientes con un criterio relativo de edad, que puede ser para el hombre hasta los 65 años y para las mujeres los 55 años. Pacientes que tienen importante actividad física, laboral o deportiva y que no rebasen el estadio 1 o 2 de la clasificación de Albach. Para nosotros, lo más importante son los hallazgos artroscópicos, en donde evidenciamos que el compartimiento lateral esté sano. En las contraindicaciones incluye la inestabilidad lateral, la subluxación lateral, menos de 90 grados de flexión, la edad es relativa, contractura en flexión de más de 15 grados, artrosis del compartimiento lateral y que no exista depresión del compartimiento medial. La osteotomía tibial alta de cierre se ha fijado de diferentes maneras. La original era de Coventry con sus grapas y un yeso. Nosotros lo hemos hecho incluso con fijadores externos, con éxito, pero con el riesgo de que si no es de buena calidad el hueso o no se coloca el clavo proximal subcondral, se puede correr a la osteotomía. Actualmente fijamos nuestra osteotomía con una placa de diseño anatómico. En la planificación preparatoria se debe de incluir las RX monopodálicas, resonancia, los ejes, la incidencia de Rosenberg y la corrección se puede hacer con la medida clásica de 1 milímetro por grado de la cuña y más exacto con el ángulo de Fujisawa. Nuestra cirugía la iniciamos con la deviación artroscópica, comúnmente acompañada de microfracturas, con un instrumental amigable, una incisión lateral pequeña, auxilio de la fluoroscopía para colocar en el sitio ideal la placa, extraer nuestra cuña y dejarla fija como una banda de tensión. En los resultados, hay reportes a largo plazo sobre la osteotomía alta de cierre de casuísticas grandes, incluso a 18 años, en donde se reporta buena calidad de vida hasta el 94% de los pacientes a 5 años, casi el 80% a 10 años, 65.5 a 15 años y 54.1% a 18 años. Nuestros resultados en un análisis de un grupo de 110 pacientes con seguimiento a 10 años son similares a los reportados en la bibliografía. Podemos concluir que la osteotomía tibial alta de cierre es un procedimiento que puede alargar la actividad deportivo-laboral de 5 a 10 años,
En algunos casos es un tratamiento definitivo, puede evitar la artroplastía. No hay diferencia significativa en resultados comparando con la de apertura. Y es posible implantar después de la osteotomía una artroplastía con mínima morbilidad. Muchas gracias. Hello, I'm Dr. Mark Hutchinson from the University of Illinois at Chicago. For the next 8 minutes, I'd like to walk you through developing your own decision tree algorithm for patellar instability. I have no personal disclosures, but they can be noted at the aaos.org website. First, we have to figure out whether you can recognize your own bias with surgery. Are you typically an aggressive or a conservative surgeon? Certainly, we all want to start with primum non nocere, do no harm, but when we talk about patellar instability, we want to know what our bias is. What are non-operative options? They include such things as rest and observation, aspiration, training modifications, knee immobilizers, patellofemoral bracing, patellofemoral taping, injectable biologics, and physical therapy. What are surgical options? They include such things as arthroscopic plication, acute repair, MPFL reconstructions, tibial tubercle transfers, tibular femoral osteotomies, trochleoplasties, and chondroplasties. And coming up with an algorithm, we're going to want to consider all of these things. What are the key critical questions? First, do they have mechanical pathology? Is there a locking pathology or loose body? What's their age, skeletal maturity? Is it acute versus chronic? Have they had other failed treatments? What's the actual structure? Is there a malalignment? And what is the quality of the tissues? Certainly, we want to know what was specifically injured, and most commonly that finding is a torn MPFL in 50 to 100% of the patients. The location of that MPFL injury generally occurs at 66% of the time on the patellar attachment, 50% in the midfiber, and 32% off of the femoral attachment, with some being more than one position. We need to pay attention very carefully to anatomy. So did they have trochlear dysplasia or abnormal morphologies of the patella? Do they have significant malalignment that would lead to significant abnormal pull of the quadriceps? Is there rotational abnormalities and femoral anaversion or tibial torsion that lead to problems? And in association with that is the tibial tubercle trochlear groove, TTTG offset elevated to a point that it would lead to instability. Do they have significant patella alta that also could lead to increased risk of patellar instability because they engage later and later in the range of motion? And then ultimately, we have to understand what is their underlying ligamentous laxity as an assessment of the quality of tissue that they have. This is going to guide whether they have a high risk of recurrence versus potential consideration of surgical intervention. We want to think about risk stratification here. If age, i.e. under age 14, if they have trochlear dysplasia, patella alta, or history of contralateral dislocation. If a patient has 4 of these, their risk of recurrence is almost 88%. 3 of them, 75%. The odds ratio of having any single one of them increases significantly. So with trochlear dysplasia, the odds ratio is 18.1. With age under age 18, 2.4, and the risks goes on and on. Part of preparing your algorithm for intervention is going to be a good and thorough physical examination, assessing Q angle, patellar tilt, quartile laxity, generalized ligamentous laxity, core stability. Do they have J sign, abnormal tibial torsion, dynamic foot alignment, and how do they ambulate and gait? Next, we want to do a thorough imaging, including full-length standing views to measure actual true valgus alignment. On a lateral view, we can very carefully assess for patella alta. And on a merchant view, we'll want to assess for patellar tilt, the sulcus angle, and if there's already lateral tracking. DeJour created a nice classification that you can use for radiographs to look for a crossing sign and look for findings that might suggest abnormalities. MRI scans are very good to look for cartilage injuries, especially with acute injuries, although CT scans may be slightly better to evaluate actual bony morphology and actual measurements of the TTTG offset. When considering surgical intervention, we do want to wonder if money matters. And in an economic assessment here, we saw that for first-time dislocators, conservative treatment is the cheapest, although surgical care appears to improve
the quality of life. When considering operative versus non-operative treatment, there is mixed information in the literature. Most would suggest that with surgery, there's less chance of recurrent instability, but a higher risk of potential stiffness. The overall outcome scores and functional scores are really quite similar. But once again, what we see repetitively over and over again is that surgery reduces the risk of dislocation, although increases the potential risk of complications. Laprade and others basically have suggested that it's very, very important to consider all pathologies when performing a patellar realignment procedure. Otherwise, you're going to have a much higher risk of recurrent instability. So that leads us to creating our actual algorithm. We have to follow a series of critical questions. Do they have a loose body? If they have loose body and locking, then certainly we want to think about surgery directly. If they do not have loose body, then the next question is it acute or chronic? At that point, we ask, are you an aggressive surgeon, or do they have already failed a conservative course of treatment? If you're more aggressive, then consideration of surgery is reasonable. Otherwise, if you would have failed conservative treatment, then you might consider surgery. If you're a conservative surgeon, you want to think about risk stratification. What is their age, their gender, their structural pathologies that place them at increased risk of recurrent instability? If they have a high risk, then surgical indications for a first-time dislocation is reasonable. If they're at low risk, non-surgical treatment is probably the best route. When we think about surgery, you want to think about if they have open physes, then you want to delay, may consider delaying until skeletal maturity, or be very careful to use some type of a soft tissue reconstruction that avoids injuring the growth plate. If they're closed and they have a recurrent instability, to consider which surgery you do, you want to assess, do they have valgus malalignment, generalized ligamentous laxity, rotational alignment, or trochlear dysplasia. Each of those is going to guide you to specific types of surgeries. If those answers are no, then an MPFL reconstruction is slightly better than medial reefing. If they have valgus alignment, you can consider a distal femoral osteotomy or tibial tubercle osteotomy. Generalized ligamentous laxity, you could do a tibial osteotomy plus or minus an MPFL. Rotational alignment, again, femoral osteotomy or tibial tubercle osteotomy. And dysplasia, consider an MPFL versus trochleoplasty. So ultimately, in summary, the key to creating this algorithm is it begins with, do they have mechanical locking? If they do, then consider surgery. If not, walk through the questions. Is it acute or chronic? Are you an aggressive or a conservative surgeon? Think about risk stratification. If they're high risk, then surgery is highly suggested. If they're low risk, then non-surgical. And then when you think about surgery, if it's a simple injury without significant anatomic pathologies associated, then an MPFL reconstruction is recommended. If it's complex, consider a targeted osteotomy plus or minus an MPFL. Thank you for your attention. Muchas gracias a la FEMECOT y al Comité Científico por esta invitación al primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología. Hablaré el día de hoy de las realineaciones distales tipo Fulkerson aquí. Sabemos que la patología patelofemoral es considerada el agujero negro de la ortopedia, donde no hay realmente patrones claros en cuanto a qué es la causa de que genera el dolor. Sabemos que en la mayoría de los casos es una alteración en la biomecánica patelofemoral, ya sea por la pérdida del control neuromuscular o por la pérdida del cartílago articular, donde pierde esa capacidad de absorber las demandas fisiológicas por una mala alineación o por una inestabilidad asociada. Cuando tenemos de base que es una mala alineación del mecanismo extensor, sabemos que las partes blandas se adaptan a la anatomía ósea, por lo que corregir la causa ósea nos ayudará a recuperar una mejor anatomía, una mejor biomecánica y con esto tener un buen resultado a largo plazo. Existen más de 137 procedimientos quirúrgicos para este tipo de patologías. Sin embargo, ninguno es universalmente aceptado. La osteotomía de Fulkerson es una técnica que consiste en una anteromedialización de la tuberosidad anterior de la tibia.
si bien es una modificación de la técnica de Elsmil-Trillat y de Maquet, busca mejorar la alineación de la patela en su relación con la tróclea, pero a la vez disminuyendo la presión de contacto, lo cual depende totalmente del estado del cartílago articular. Y de igual forma, al corregir la alineación, mejorará la estabilidad de esta articulación. En el cuadro clínico es muy importante hacer una historia clínica detallada, donde el paciente referirá una historia de dolor anterior de la rodilla, sobre todo en actividades que impliquen la flexión y carga, como al subir y bajar escaleras o al hacer una sentadilla. El paciente generalmente refiere episodios de derrame sinovial, con la sensación de crepitación, las maniobras de cepillo positivo, y es muy importante ver la alineación de la extremidad, donde veremos una alteración con un aumento en el ángulo Q y el signo de la J positivo. En cuanto a los estudios de imagen, sigue siendo la radiografía el estudio inicial para el estudio de nuestra rodilla. Es muy importante para esta articulación contar con una lateral y un axial de 30 grados y 45, con la técnica de Merchant, con lo que sea posible identificar si es una patela alta o poder también medir y valorar nuestro ángulo de congruencia patelofemoral. La resonancia magnética también es útil, sobre todo para identificar aquellas lesiones osteocondrales para poder hacer una buena planeación de nuestro tratamiento. Sin embargo, considero que el estudio que tiene más utilidad para esta articulación patelofemoral es la tomografía axial computarizada, donde es muy importante que podamos medir nuestra distancia TA-GT y nuestro ángulo de congruencia patelofemoral. La distancia TA-GT es la relación que hay entre la tuberosidad anterior de la tibia y el surco troclear. Se traza una línea simple del centro de la tróclea, proximal en la tomografía, en un corte axial, y una línea paralela en la tuberosidad tibial. La distancia que hay entre esta paralela nos debe de dar una distancia menor de 20 milímetros, lo cual se considera fisiológico. Si es mayor de 20 milímetros, entonces debemos de considerar hacer una osteotomía de Fulkerson. Por lo tanto, ¿cuál sería la indicación para hacer una osteotomía tipo Fulkerson? Tener una distancia TA-GT mayor de 20 milímetros, tener un incremento en el ángulo Q, el que se presente una lesión en la faceta lateral o distal, dado que se requiere tener cartílago sano en la faceta medial y proximal, si no nuestro resultado será malo, o tener un paciente con inestabilidad de la patela, pero que esté relacionada a una mala alineación del mecanismo extensor. Algunos detalles importantes en la técnica quirúrgica es el siempre acompañarlo con una revisión artroscópica, lo que nos permita valorar y tratar las lesiones condrales, hacer una adecuada exposición lateral de la tuberosidad para poder tener un buen ángulo de ataque al momento de nuestro corte, de nuestra osteotomía, ajustar la anteriorización o la medialización dependiendo la oblicuidad que queramos tener en cuanto al corte. De hecho, ya hay algunos sistemas de guías de algunas casas comerciales y es muy importante siempre utilizar 2 tornillos corticales hacia la parte posterior para evitar el efecto de rotación. Los resultados son satisfactorios a 5 años. Sin embargo, hay algunos estudios recientes que han demostrado que esta mejoría va disminuyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, en este otro estudio se demostró que también la mayoría de estos pacientes tienen la capacidad de regresar a su actividad deportiva. Si bien las complicaciones son raras en este procedimiento, una precisión técnica, una fijación interna segura, una adecuada supervisión y rehabilitación es imperativo para tener un buen resultado. Probablemente la complicación más temida es la fractura de la cortical posterior. En este estudio, Stetson, en el cual autorizó a sus pacientes una carga inmediata en el posoperatorio, presentaron 6 pacientes fractura de la cortical posterior.
Sin embargo, contrario al estudio de Bellmans, en el cual evitó la carga por 8 semanas, permitiendo el rango de movimiento completo, en el cual no se presentó ninguna fractura. Por lo cual, la recomendación es, una vez obtenida una fijación estable, dejar un rango de movilidad libre. Sin embargo, cuidar esa articulación con una descarga parcial con muletas de 6-8 semanas hasta tener evidencia de consolidación y utilizar una órtesis graduada que nos ayude a este proceso. Finalmente, si tuviera que definir a quién hacer una osteotomía de Fulkerson, sería aquel paciente que tuviera síntomas patelofemorales asociados a una mala alineación del mecanismo extensor con una distancia TAGT mayor de 20 milímetros, que tenga un daño condral en la faceta lateral o distal de la patela. Inclusive podemos hacer técnicas combinadas de un Fulkerson con transferencias osteocondrales, o en aquellos pacientes con inestabilidad asociados a una mala alineación del mecanismo extensor, dado que una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial no modificará la alineación de nuestro mecanismo extensor. Recuerden planear cada paciente para crear un adecuado tracking patelofemoral y un balance articular. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias a la FEMECOT por habernos invitado a dar esta plática y al Comité de Rodilla, la realineación y reconstrucción anatómica del ligamento patelofemoral medial. Es un trabajo descriptivo con algunas connotaciones personales. Los procedimientos de anteromedialización están bien documentados como una opción de tratamiento efectivo para la corrección de la mala alineación patelofemoral y para la reconstrucción del mismo. La técnica que yo utilizo es la reconstrucción anatómica de doble banda, considerada como una técnica mínimo invasiva. Lo vamos a describir paso a paso. El paso 1 es la incisión para patelar medial, en la cual utilizamos la mitad superior de la patela y solamente abordamos 1 centímetro hacia distal la parte inferior de la patela. Esto nos va a dar buen espacio para poder nosotros hacer nuestras perforaciones y colocar nuestras anclas. Nos disecamos por planos, llegamos al periósteo, lo exponemos y pasamos al siguiente paso. Después colocamos nuestros 2 clavos guía y rimamos en la rótula. Esto lo hacemos con clavos broca de 2.4 milímetros y cuidamos muchísimo que haya entre un clavo y el otro 15 milímetros de distancia, sobre todo que si sean paralelos y que no converjan. Además revisamos que no estemos tocando nada la superficie articular ni el dorso de la patela. Continuamos colocando una broca de canulada de 4.5 milímetros con la cual perforamos a 22 o a 23 milímetros, tomando en cuenta que nuestra ancla mide 19 milímetros de largo. El paso 3, con una incisión medial a la tibia independiente, tomamos un injerto, igual como lo hacemos con ligamento cruzado anterior. En esta ocasión tomamos el recto interno que tiene la longitud y diámetro adecuados o necesarios para esta técnica. Esto debe ser de 4 milímetros. Solo en aquellos casos que su diámetro es menor a los 4 milímetros, le agregamos un suture tape para poder hacer un internal brace en lo que la osteointegración a nuestro injerto se llega en el tiempo. Los extremos son preparados con fiber wire 2.0 como en el diagrama. El paso 4, la colocación de las anclas con el injerto. Esto lo hacemos colocando a través del ojal nuestras 2 suturas, acercamos el injerto hasta el borde del ojal de nuestra ancla y después nos acercamos a nuestro orificio. Empujamos hasta tocar el fondo de este orificio y una vez que lo tocamos empezamos a atornillar. Una vez que hagamos esto hay que revisar que la zona suturada ya no la podamos ver, ya que antes esta sutura, que fue de 20 milímetros, es lo suficiente para que haya esta integración de la que platicamos. No cortamos los fiber wire. El paso 5, disección extraarticular y preparación para pasar este injerto.
Hacemos en una forma extraarticular junto a la cápsula articular, hacemos una disección hacia el punto isométrico femoral para poder hacer el espacio por donde va a pasar nuestro injerto. Nos puede ayudar una pinza angulada de 90 grados a simplificar este paso. El paso 6, una vez que ya estamos listos para localizar nuestro punto isométrico, este es muy importante paso. Tenemos una regla que ya está prefabricada y la usamos con fluoroscopio. Aquí recomendamos que la rodilla esté en extensión y para poder entrar y salir con el fluoroscopio lo que hacemos es poner un bulto en el talón lo suficientemente alto que nos permita controlar las rotaciones y que pueda entrar y salir el fluoroscopio. Guardamos las 3 reglas que ven aquí descritas: alinear la línea femoral 1 milímetro anterior a la corteza femoral posterior, colocar el punto B 2.5 milímetros distal al borde posterior articular del cóndilo femoral medial, y el punto C es aproximar a nivel del punto posterior de la línea de Blumensaat, como está demostrado aquí en ambas tomas fotográficas de radiografías. Es importante perforar con dirección proximal y anterior. Esto es, recordemos la anatomía posterior de esta zona, y lo que tenemos que buscar es una zona segura de hueso. La perforación del fémur y nitinol es nuestro siguiente paso de injerto. Nuestro siguiente paso, número 7, perforamos con broca de 7 milímetros a 30 milímetros de profundidad a través de nuestro clavo guía, ya que usamos un tornillo de 25 milímetros. Cuidamos que a la hora de sacar la broca canulada dejamos nuestro clavo guía pinzado del lado lateral para conservarlo y poder pasar junto a él un clavo de guía de nitinol con el que vamos a fijar nuestro injerto. Continuamos pasando el injerto a través del espacio extraarticular que ya creamos previamente, aprovechando el hilo que dejamos como guía y que nos permita hacerlo como está en el diagrama. Colocamos la sutura en el ojal del clavo y lo traccionamos, siempre manteniendo tenso nuestro injerto para que pase en forma uniforme. El paso 8 es la fijación femoral, el cual lo hacemos a 20 grados de flexión, como demuestra el diagrama, y además tratamos de demostrarles el cómo queremos que tenga cierta movilidad y que esté estable la articulación con la tracción que estamos haciendo sobre los hilos, y probamos que sea móvil y que esté centrada en nuestra rótula, y en ese momento es en el momento en que fijamos nuestro injerto en fémur a través de este clavo de nitinol. Yo utilizo un tornillo biocompatible. Dicen las casas comerciales que el tornillo debe ser uno por debajo de la medida de lo que rimamos, pero yo casi siempre me ha funcionado mejor hacerlo a la misma medida de lo rimado. El último paso es el cierre con la misma Faber wire que dejamos en el ancla proximal. Se cierra por planos, pero en el momento en que estamos en el plano profundo, aplicamos con esto el tendón del vasto medial para mejorar su trabajo mecánico sobre la rótula, y esto nos ha funcionado. Aquí está como lo hacemos en el diagrama con fotoclínica y algunas referencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están visualizando. Agradecemos el estar pendientes de esta transmisión. Agradecemos a todos los doctores Cardona, Cisneros, Reyes Pedrosa y al doctor Hutchinson, que nos hizo el favor de estar pendientes con nosotros. Vamos con la primera pregunta que tengo para el doctor Hutchinson, por favor. We have a question for you, Dr. Hutchinson. What's your preference to repair the patellofemoral ligaments, autograft or allograft, and how do you do it? ¿Cuál es su preferencia para reparar el ligamento colateral patellofemoral? ¿Con autoinjerto, con aloinjerto? ¿Y cuál es su técnica? Yes, similar to what Dr. Pedrosa was sharing, I will use a hamstring tendon. I do prefer autograft rather than allograft, which I think may stretch out.
allograft is convenient, but I do like their own tissue. And I actually do not make tunnels on my patella. So I will do a subperiosteal approach onto the patella and then suture my soft tissue onto the patella and the proximal quad tendon so that I make no holes in the patella, because I'm very afraid of fracturing the patella with any holes, especially transverse holes. I've found that when I switched to that, my outcomes were much better. Ok, le preguntamos al doctor Hutchinson cuál es su método de reconstrucción del ligamento patelofemoral y nos dice que él prefiere los autoinjertos y de la misma técnica que el doctor Reyes, que lo único, él tiene mucho temor de hacer orificios en la rótula, así que él hace el mismo procedimiento, pero su fijación la hace sobre el tejido perióstico sobre la rótula. Esa es su respuesta de él. Ok, para el doctor Juan Ramón Cisneros, nos preguntan si utilizas alguna inmovilización después de la osteotomía tibial. No es necesario. Incluso pueden apoyar a las 2 semanas y pueden iniciar el movimiento de la rodilla en la misma tarde de la cirugía, sin ninguna inmovilización. Ok. Es una fijación muy rígida. Muy bien. Da suficiente confianza para poder llevar a cabo esa movilización. Doctor Cardona, Jesús Ignacio, ¿cuál es la edad mínima en la cual en tu experiencia se puede llevar a cabo un procedimiento de Fulkerson? No, definitivamente, buenas tardes, noches a todos. Definitivamente ya con fisis cerrados, ya esqueléticamente ya maduros, donde podamos hacer sin ningún problema ya nuestra osteotomía. Yo diría que dependiendo la edad esquelética, pero pues sí, probablemente por arriba de los 17, 18 años, dependiendo ya cada paciente. Que esté ya su desarrollo óseo por completo. Muy bien, doctor Alberto Reyes, también buenas tardes, gracias por acompañarnos. En el tratamiento posoperatorio, ¿dejas alguna inmovilización por algún tiempo en tu procedimiento para que le des protección a tu reconstrucción? Tu micrófono. Micrófono. El criterio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El criterio que usamos es, ponemos una rodillera en extensión 3 semanas, pero dejamos usar el cuádriceps y después nos pasamos a una rodillera muy efectiva que diseñaron una casa comercial alemana que permite que el tracking sea siempre en su lugar hasta que el paciente puede desarrollar su vasto medial y la marcha independiente en forma correcta para no estar estresando nuestra zona de reparación. Ok, muchas gracias. Ok, regresamos contigo, Juan Ramón. Dices que de rutina haces una artroscopía en todos los pacientes que le haces la osteotomía. Claro, yo no concibo una osteotomía, ya sea de fémur o de tibia, sin una artroscopía. Es elemental. Okay. ¿Por qué? Porque te sirve para valorar a dónde vas a mandar la carga, haces otros procedimientos que pueden ser necesarios, pueden encontrar, vamos a decir, fragmentos libres, rupturas meniscales, puedes requerir en alguna ocasión algún procedimiento sobre la rótula o liberar a veces ocasionalmente el ligamento patelofemoral lateral. En fin, es indispensable. No la concibo la osteotomía sin una artroscopía. Muy bien. Doctor Cardona, cuando haces este procedimiento de Fulkerson, ¿le haces artroscopía a los pacientes y haces algo más para ayudar a la rótula, liberación de retináculo, aplicatura medial o alguna otra cosa, o haces exclusivamente el Fulkerson? No, definitivamente, sí les hago artroscopía, como lo comenté en la plática, para valorar las lesiones condrales o tratar las lesiones condrales que ya generalmente están presentes en este tipo de pacientes y generalmente dependiendo el caso, pero creo que el gesto más importante es la realineación ósea. Como decía, las partes blandas se adaptan a las estructuras óseas. En algún caso sí es necesario considerar hacer la liberación del retináculo lateral, pero no de rutina. Ok. Sí, doctor Leal. Gracias, buenas tardes. En una de las diapositivas vimos que había
trasplante de cartílago, el OATS. Yo le pregunto, ¿alguno de los ponentes tiene experiencia con poner cartílago en una rótula que está dañada, ya sea mediante OATS o mediante cultivo de condrocitos? No sé si Déjame preguntar al doctor Hutchinson. Sí. Dr. Hutchinson, do you have experience grafting the patella with chondrocytes? Yes, both with osteoarticular allografts, so OATS, as well as with MACI. The advantage of the MACI for both the trochlea and the patella is it's easier to match the shapes. You can just put a patch and then you fill the gap and it will grow in. Where on the femoral condyle, the shape matches better with osteochondral transplants. So I've done both. I like the osteochondral transplants just because the patients respond quicker, but in the long run, I think they both can work okay. Okay. El doctor responde que él también hace el trasplante y le gusta mucho con los dos porque el paciente responde más rápido. ¿Quién más quiere agregar algo a esto, Alberto? No, mira, yo cuento más con el OATS, me ha tocado en algunos casos, depende de la variedad de la rótula, por eso creo que el sembrado de cartílago va a estar muy superior a cualquier trasplante de alguna otra forma. Desgraciadamente en nuestro medio no es tan simple obtenerlo, pero la verdad es que la experiencia también nos dice que cuando cambiamos los apoyos de la rótula ya está trabajando en su tracking, se vuelve estable. La verdad es que la evolución es bastante satisfactoria. Okay. En los casos que nosotros hemos hecho la osteotomía combinada con algún OATS, es en aquellos casos que incluso eran pacientes que ya tenían una artroscopía previa, que les habían hecho únicamente una condroplastía o un desbridamiento artroscópico, pero pues definitivamente la causa principal del problema era la mala alineación de la extremidad, ¿no? Entonces, repito, creo que este es el gesto más importante, hacer la realineación. Y en algunos pacientes que teníamos ya la evidencia que tenía una lesión importante condral, o en estos casos en los que les hemos hecho combinado con un OATS. Adelante, doctor Rial. Y nada más, la pregunta es, los sistemas OATS, la rótula es demasiado dura y tiene un cartílago de unos 6 a 8 milímetros. El cartílago de las otras partes de la rodilla es de 2 milímetros. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo hacen las perforaciones en la patela? Quiero saber, porque con el sistema OATS se dañarían al estarlos martillando. Okay. ¿Alguien quiere contestar? A eso me refería con que hay que saber escoger la patela. Mientras no sea una patela que te dé la opción, es por eso que es tan limitada la experiencia que podemos tener en ese tema. Y insisto, yo creo que el sembrado es el de cartílago, es el que nos puede ayudar más. Okay. Dr. Hutchinson, Dr. Leal is asking the difference between the deep of the cartilage on the patella. It's deeper than the rest of the knee. Oh, absolutely, which is why why MACI works better because it can make that adjustment where you're taking an OATS from a femur. If you're not matching where you're getting the cartilage from, the cartilage thickness is different. So you have to choose where you're getting your cartilage donor from, whether it's an OATS or a donated OATS. A donated allograft articular cartilage works nicely on the patella because you can choose. But I think he's right. Okay. Okay, one more question for you. Do you use a lot of the high tibial osteotomies? I think that these talks were wonderful. And I think that when you have malalignment and you're going to do an osteoarticular graft, you have to correct alignment. Absolutely. And with patellar instability, if you don't correct malalignment, it's going to fail. So you have to look for those things. Personally, I try to not do them if I don't have to, because I prefer to do soft tissue procedures for patellar realignment. But
Sometimes you have to. The malalignment is present and you have to fix it. Ok. Le preguntamos al doctor Hutchinson si él usa las osteotomías tibiales altas y él nos dice que en los problemas patelofemorales muchos de estos pacientes tienen malas alineaciones, que él, si no hay necesidad de hacerlo, no lo hace. Trata de hacerlo como cirugía de partes blandas, pero cuando hay necesidad de hacerlo, de todos modos lo hace. ¿Alguien más que quiera agregar algo más a este comentario? No, pasamos a otra pregunta. Ok. En un consenso en general, ¿qué porcentaje de los pacientes con la lesión del ligamento patelofemoral lo operan a la primera, en agudo, en la primera lesión, o esperan 2, 3 luxaciones antes de intervenirlos? Cada uno me va contestando. ¿Comienzas, Alberto? Mira, ese fue un consenso muy curioso que estaba ahí Jesús Ignacio, que con cariño le decimos Chuy, y nos llamó mucho la atención cuando al revés lo cambió el moderador a una votación abierta. Y sí, se analizó la escuela antigua que decía, espérate a ver cómo queda, va a quedar inestable. Y curiosamente, Jesús Ignacio y yo hicimos un trabajo diferente sin ponernos de acuerdo en un análisis en donde, tras la evidencia, no nada más cuando tiene abulsión, no nada más cuando está luxada, no nada más cuando hay edema óseo, no nada más cuando está roto, preferentemente es un ligamento que se debe de reparar. Muy bien. Nos están pidiendo que ya terminemos porque el próximo curso está por comenzar. Muchas gracias a todos. Thank you so much, Dr. Hutchinson, to join us with the FEMECOT. We really appreciate that. Gracias a todos. Muy buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos. Buenas noches a todos.